bienvenidos. Esta noche es un tiempo muy especial porque esto lo habíamos programado hacía mucho tiempo, desde noviembre que hacemos la programación de la iglesia. Teníamos planeado que en la Semana Santa íbamos a tener un tiempo especial, como cada año lo hemos tenido, y pues obviamente en la iglesia, no allá en el templo, en el auditorio, no directamente, no en esta circunstancia, pero bueno, igual este es un tiempo especial, por eso le hemos llamado un tiempo especial, un especial de Semana Santa, en la cual queremos compartir en estas 4 noches este tiempo especial. Y hemos enfatizado este tiempo en un pasaje bíblico que yo quiero leerlo todo, que lo encontramos en Mateo capítulo 26, 36 en adelante, y dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que ya la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí la hora ha llegado, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces, normalmente lo que se hace en Semana Santa es coger todo el proceso de Jesús, los momentos de sufrimiento, el castigo, el sufrimiento que vivió el viernes, el sábado, el tiempo de silencio, y el domingo la resurrección. Hoy quisimos basarnos solamente en estos 10 versículos que resumen una situación, creo, para mí, una de las situaciones más difíciles que Jesús vivió, creo que inclusive el mismo acto de la crucifixión. Si no hubiera sido por Getsemaní, probablemente Jesús no hubiera aguantado el sufrimiento que más tarde tendría. Así que Getsemaní resume lo que implicaba para Jesús a lo que se iba a enfrentar. Por eso es muy importante hoy que pongamos atención durante estas 4 noches, que vamos a tener 4 tiempos basados en este pasaje bíblico acerca de Getsemaní. Ahora, yo personalmente no conozco ni he escuchado a alguien, digamos, que ha conocido el día y la hora de la muerte, la hora en que va a morir, y el día y la forma en que va a morir tampoco. Y mucho menos que esa persona va a morir por causa de otro. Es decir, simplemente él va a morir porque alguien va a ser castigado, y él dijo: yo quiero morir por él, mátenme a mí, yo no quiero que él muera. Motivado por un sencillo pero también fuerte sentimiento superior, y el amor, que es el amor. No conozco una persona, desde el punto de vista humano, no sé si alguno de los que me están viendo conoce a alguien que supo a la hora y el día en que iba a morir por haber tomado el castigo que otra persona debía, por la cual debía ser castigado, y ella se ofreció en vez de esa persona. Conozco de alguien que, por ejemplo, una vez el papá fue secuestrado, y luego él dijo, pues el papá era un anciano ya y estaba sufriendo allá, entonces se intercambió, pero no que dio la vida, no que dijo: mátenme a mí, y más por el sentimiento, digamos, más por un tema de castigo. En este caso es un castigo. Nadie da la vida por alguien que merece el castigo, pero que se pone a la orden él, sabiendo que él es inocente, pero que la otra persona que merece el castigo debía morir. No, nadie da la vida por esa persona. Sin embargo, Jesús lo hizo. Y yo quiero que nos enfaticemos entonces en estos pasajes
que encontramos en Getsemaní. Por eso hemos titulado durante estas 4 noches Getsemaní, y van a entenderlo por qué. Ahora veamos qué pasó en Getsemaní esa noche en un lapso de más o menos 3 horas, entre yo diría que alrededor de las 7:30, 8 de la noche, hasta por ahí alrededor de las 10:30, 11 de la noche, transcurrió esto en Getsemaní. Pero ustedes han visto las películas, ¿cierto? Cuando empiezan unas escenas del momento actual y de pronto la cortan diciendo 48 horas antes o 2 meses antes. Yo la voy a correr 48 horas antes. ¿Qué estaba ocurriendo 48 horas antes de ese lugar de Getsemaní, de ese momento en el cual acabamos de leer los pasajes? Ahora, 48 horas antes, Mateo 24 y 25 nos relata qué es lo que está pasando. ¿Dónde estaba Jesús y qué hacía Jesús 48 horas antes de Getsemaní? Jesús estaba precisamente 48 horas antes allá, en el Monte de los Olivos. Ahorita más adelante les voy a explicar dónde queda el Monte de los Olivos y dónde queda Getsemaní. Él estaba en el Monte de los Olivos. ¿Qué estaba haciendo Jesús 48 horas antes de ir al Getsemaní? ¿Qué estaba haciendo allá en el Monte de los Olivos? Capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo, es decir, los 2 capítulos anteriores, nos dicen exactamente lo que Jesús estaba haciendo. Estaba enseñándole o respondiéndole a los discípulos una pregunta que ellos le dijeron, diciendo, ¿qué señales habrán de estas cosas? Porque Jesús había dicho en los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 25, 24 de Mateo, acerca de la destrucción del templo. Entonces ellos estaban preguntando, Señor, ¿qué señal hay de los últimos tiempos? Y entonces Jesús, capítulo 24 y 25, responde a esa pregunta acerca de los acontecimientos futuros, los acontecimientos del futuro, acerca de su venida, las señales que iban a haber, los acontecimientos que iban a preavisar que ya se estaba acercando su venida. Así que eso era lo que estaba allí sucediendo. 48 horas antes era martes, digamos que era un martes en la mañana. Jesús estaba respondiendo esta pregunta y él estaba en el Monte de los Olivos, ¿cierto? Allí estaba. Más o menos 30 horas más tarde, es decir, el miércoles en la mañana, Jesús ya no estaba en el Monte de los Olivos, sino que va a Betania. Betania es una pequeña ciudad que está alrededor de unos entre 5 y 6 kilómetros de distancia de Jerusalén. Era cerca, digamos que allá en ese tiempo obviamente no había forma de transporte, no había carros, no había buses, no había ni mototaxi, no había nada de eso. Era todo caminado o en camello o en asno, un burrito. Jesús normalmente viajaba caminando porque pues él no era dueño de ningún burro ni de ningún camello, ¿cierto? Entonces en ese sentido Jesús después que estuvo allí el martes en el Monte de los Olivos, que queda cerca de Jerusalén también, él regresa a Betania y allí encontramos una imagen muy bonita, y es que él entra a la casa de Lázaro. Alguna versión habla de Lázaro, ¿cierto? Otra versión no habla de la casa de Lázaro, sino la casa de alguien. Y allí una mujer que creo que Juan dice que era María, la hermana de Lázaro, hermana de Marta también, que le derrama en sus pies todo un perfume muy caro, muy costoso. Algunos de ustedes conocen esa historia, la encontramos en Mateo capítulo 26, le invito para las personas después pueden leerlo. Y allí él es ungido por esta mujer, pero esta escena es muy importante porque desemboca una cosa muy clara, y no solamente eso, sino que desenmascara algo muy interesante, y es el corazón de Judas. Entonces, Judas, alguno de los evangelios dice que Judas se enojó, en otra versión dice que los discípulos se enojaron, pero en alguno es más específico y dice Judas se enojó, y Jesús le llama la atención delante de todos los discípulos y le dice, déjela. Judas le dice, ¿por qué está derramando esta mujer ese perfume tan caro? ¿Por qué rompe este perfume tan caro? Además, porque no solamente era el perfume, la botella en sí, que era alabastro, que es una piedra que venía de Egipto, muy fina, por cierto, que la colocaban también como forma para embellecer la sala y ese tipo de cosas. Era una botella muy fina, así que no solamente era el perfume caro, sino la botella en sí misma era una cosa muy bonita, era un jarrón especial. Así que Judas se enoja
diciéndole que por qué hace eso, que en vez de haber vendido eso a los pobres, que eso era despilfarrar. Según Judas, era un despilfarro. Así que Jesús, conociendo el corazón de Judas, sabiendo que él no decía eso de manera verdadera, de manera real, en su corazón no era defendiendo a los pobres, sino que sabía que en el corazón de Judas había algo de codicia. Entonces Jesús le regaña y le dice, déjela. A mí, a los pobres los van a tener siempre. Siempre va a haber pobreza, siempre va a haber pobre, pero a mí no me van a tener siempre. Así que déjenla. Y ese regaño enoja el corazón de Judas. Judas se para de ahí enojado y sale derecho desde Betania y se devuelve para Jerusalén. O sea, se hace una caminada. En esa hora no sé cómo estaría el sol, bien caliente, pero él se regresa a Jerusalén y en Jerusalén empieza a negociar a Jesús. La versión que está en Mateo y otras versiones dicen que él sale y él empieza a decirle, voy a entregárselos. Le dice, bueno, ya los fariseos, los sacerdotes y los escribas y toda esta gente que estaba detrás de Jesús, estaba buscándole forma de encontrar razones y encontrar un lugar, un momento específico para, quería matar a Jesús. Así que Judas va y le dice, yo se los voy a entregar. Y ellos cuadran un precio y le dicen 30 piezas de plata. ¿Qué son 30 piezas de plata? ¿Qué es plata? ¿Qué significado tiene eso? 30 piezas de plata significaba lo que valía un esclavo en ese tiempo. Era el precio nominal, el precio estándar para los esclavos. Así que Jesús fue comprado por el valor de un esclavo. El valor de un esclavo, 30 piezas de plata. Así que él regresa a Jerusalén y negocia a Jesús. Eso pasó 30 horas antes en Betania. Luego, 12 horas antes de Getsemaní, Jesús está cerca de Jerusalén, no está en Jerusalén. Puede que esté todavía en Betania, pero puede que esté en el Monte de los Olivos, porque era un lugar donde solía ir con los discípulos. Así que él no, la Biblia dice que no está en Jerusalén, sino que está cerca de Jerusalén, 12 horas antes. Pues puede que yo creería más que estaba todavía en Betania, amaneció allí con la familia de Lázaro. Y entonces él hay próximamente, eso es el jueves ya, el jueves en la mañana, Jesús está, recuerden, martes estaba en el Monte de los Olivos, el miércoles estaba en Betania, es donde aparece esta escena, y en el jueves en la mañana, Jesús, porque ese día comienza, en la noche comienza la Pascua, la fiesta de la Pascua. Era una fiesta judía que se llamaba la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Era la fiesta de la Pascua era un solo día y a partir del sexto o del segundo día comenzaba la fiesta de los panes sin levadura que se iba y se extendía por 8 días. Así que Jesús era alguien, como era judío, era también participante de esa fiesta y va y le dice a los discípulos, vayan a Jerusalén, en tal casa y preparen el lugar donde vamos a tomar la Pascua. Así que los discípulos salen a esta casa y la encuentran. Jueves en la noche. Ya Jesús, ellos por la mañana preparan la casa, encuentran la casa, la habitación, compran los panes, preparan todo listo y dejan todo arregladito. Eso pasó el jueves en la mañana, en el día. En la noche Jesús dice que sale con sus discípulos para el lugar donde tenían planeado hacer la Pascua. Este lugar, jueves en la noche, es una cena con los discípulos. Jesús tiene la cena con los discípulos y en esa cena se revelan cosas oscuras del corazón de los discípulos. En esa cena, que era una cena muy apreciada, muy esperada cada año por los discípulos, donde se reían, donde se gozaban, porque era esa cena era la fiesta de la Pascua, era una celebración, era la celebración de la liberación de Egipto. Así que era una fiesta, como la independencia nuestra, que es una fiesta. Esa noche la cena se pone allí y esa cena, esa fiesta se convierte en el descubrir de parte de Jesús del corazón, la revelación de las cosas oscuras que hay en los discípulos. ¿Por qué? Por ejemplo, Jesús descubre que uno lo va a entregar, que aunque él lo negaba, él lo iba a entregar, que era Pedro, ¿cierto? Uno de los discípulos lo iba a entregar. Y no solamente eso, todos los discípulos lo iban a dejar solo. 3 cosas descubrió Jesús en esa cena que había allí. Así que eso pasa alrededor de las 6,
7 de la noche que estaban en la cena. Cuando terminan esa cena, Jesús dice, vamos para el Getsemaní. Allí comienza hora actual. Título, hora actual, ¿cierto? Esa escena de hora actual. En el Getsemaní, eso más o menos están alrededor de las 9 de la noche allá en ese lugar. Llegan entre las 8:30 de la noche al Getsemaní. ¿Por qué Getsemaní? Jesús, como lo vamos a ver también más adelante estoy diciendo mañana y pasado mañana, detallaremos un poco más acerca del Getsemaní. Hoy lo voy a dar así grandes rasgos. Pero Getsemaní era un lugar donde Jesús solía estar e ir con los discípulos. Getsemaní quedaba más o menos a 1 kilómetro de Jerusalén y quedaba a la subida del Monte de los Olivos. Era la falda de la lomita o del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, pues obviamente, como su nombre lo indica, eran cultivos de olivos, donde se producía el aceite. El huerto era una finca, un lugar donde había, obviamente, una persona que sembraba. Allí Jesús, no sé si tenía alguna amistad, era conocido, era algún familiar, era alguien cercano donde él podía ir con confianza y allí tener su tiempo con los discípulos. Puede que el dueño del monte del Getsemaní, del huerto del Getsemaní, era un seguidor de Jesús. Así que, porque él siempre iba a ese lugar. El Getsemaní, entonces, es un lugar, un monte, un huerto que queda a la orilla del Monte de los Olivos y significa prensa de aceite. En hebreo significa un lugar de grosura, significa un aceite perfumado, ungüento. Y allí, ¿qué hace? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace? ¿Qué ocurre en el Monte de los Olivos? Y ahí es donde yo quiero que empecemos a trabajar el tema. Primero, en el versículo 37, Jesús dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Primero, no quiere estar solo, y eso lo detallaremos en otro día. No, Jesús no quiere estar solo. Por eso va con los discípulos. Recuerden, todos los 48 horas anteriores, Jesús estuvo todo el tiempo acompañado por los discípulos. Aun cuando descubrió cosas en el corazón de ellos, él siempre estuvo con ellos. Cuando llega al monte, al Getsemaní, él llega con los discípulos y luego él dice, quédense aquí, coge a 3 y se va. Jesús no quería estar solo. Pero también en el versículo 38 dice, entonces Jesús les dijo a esos 3, que fue, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Así que Jesús también expresa sus emociones. Pero es interesante, una palabra que encontré allí, es que dice que comenzó. Entonces dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice en el versículo 37, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Son las 2 palabras que yo hoy quiero definir, porque precisamente la reflexión de hoy se llama una noche de angustia y de tristeza. Una noche de angustia y de tristeza. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Jesús comenzó a entristecerse. Obviamente, Jesús sabía lo que iba a suceder, para eso vino, desde el cielo sabía lo que iba a ocurrir con él, pero estaba tranquilo anteriormente. O sea, no, como que no sentí, como que no había llegado a ese choque de la realidad. Ya faltaban 3 o 4 horas para morir y él lo sabía. Así que él dice, comenzó a entristecerse. ¿Acaso no sabía Jesús que él iba a suceder eso? Que le iban a matar y de la muerte como murió. No sabía Jesús acaso que el sufrimiento era muy duro, el maltrato, lo que iba a suceder allí era muy duro con él. Pero él dice, comenzó a entristecerse. Y él expresa esos sentimientos a los discípulos. Ahora, ¿qué significa tristeza? En este pasaje que habla 2 palabras claves en la enseñanza de hoy, tristeza y angustia. La tristeza viene de una palabra griega que dice perilopo, que significa triste, intensamente, que significa traspasado, que es algo que rompe todo. Y más o menos está en la Biblia unas 50 veces. Ahora, las palabras angustia, o más bien en este caso tristeza, que la encontramos 50 veces en la Biblia, no significa lo mismo. En griego las palabras no significan lo mismo. Algunas tienen un énfasis menor, otros se les da otro significado, tienen otra interpretación o otra intensidad. En este caso,
La palabra tristeza aquí es la máxima expresión de tristeza que podemos encontrar en el significado griego de la palabra tristeza, porque implica que no es triste, no es cualquier tristeza, dice triste intensamente, pero dice que también la tristeza es como si lo traspasaran, significa también traspasar, perforar, es algo que rompe todo. Es importante entender el significado de esta palabra allí a la que se refiere Jesús. Cuando dice que estaba triste intensamente, estaba triste como si le estuvieran traspasando el alma, traspasando el corazón, algo así como cuando alguien está haciendo con una punta de hierro caliente, siendo vivo, traspasado, algo así, es la intensidad de la tristeza que Jesús tiene. Ahora, la palabra angustia, que es la otra que encontramos allí, que dice yo estoy triste y en angustia, dice que significa, viene de una palabra hebrea que significa que es zar, T-Z-A-R, zar, y esa palabra significa lugar apretado, lugar estrecho, significa algo estrecho, significa difícil de pasar, significa humillación, significa conflicto, significa aflicción. Pero me llama la atención que también significa un lugar donde se agudiza la piedra o donde se endurece la piedra. Es importante entender estas dos expresiones de Jesús, tristeza y angustia. La tristeza máxima que sufrió cualquier persona, porque inclusive la Biblia dice que era tanto su tristeza y su angustia que de su cuerpo el sudor eran como gotas de sangre. Si usted lee, no Mateo, sino Juan y Lucas, habla de que su dolor le produjo tanta intensidad, tanto estrés, que su sudor eran como gotas de sangre. Algunos médicos le llaman a eso, y yo le he dicho en alguna otra ocasión, hidromatosis. Hidromatosis es aquella forma en la cual una persona con intensidad absoluta o con estrés grande absoluto, se rompen los poritos de los vellitos que uno tiene, los que tienen vellitos, se le rompen y hacen que se exploten y salga por ahí gotas de sangre. Así que Jesús estaba sudando, y no solamente sudando, sino que además el sudor barría la sangre que salían de cada parte de su cuerpo. Imagínense cómo sería la intensidad de la tristeza y de la angustia de Jesús al saber qué era lo que iba a ocurrir con él. Esto implica entonces que la tristeza y la angustia que Jesús vivió a esa hora en Getsemaní son indescriptibles desde el punto de vista humano. No hay forma de expresarlo humanamente, la forma como Jesús vivió la tristeza y la angustia que tenía. No hay forma de describir la angustia y la tristeza que Jesús estaba viviendo esa noche allí en el Getsemaní. Solo él pudo experimentar semejante situación. Así que solamente Jesús podría explicar explicar humanamente cómo vivió. Ojalá pudiéramos tener el testimonio de Jesús y lo entrevistáramos. ¿Cómo vivió? Cuénteme cómo fue esa experiencia. Pero no podemos en ese momento, solamente podemos entenderlo desde este punto de vista y acercarnos un poco acerca del sufrimiento de Jesús. Así que solamente él pudo experimentar semejante situación, tanto que según este significado de angustia o agonía, como lo define Lucas dice agonía, tuvo un conflicto, así de su angustia, así era de su angustia tan grande que Jesús llegó a tener un conflicto. Y esto lo veremos mañana más detalladamente, pero Jesús tuvo un conflicto en su corazón, el conflicto de, ¿lo hago o no lo hago? O sea, era tan grande la situación que Jesús estaba viviendo ahí, que el significado de angustia también implicó para Jesús un conflicto de interés o un conflicto de ¿lo hago o no lo hago? ¿Me echo para atrás o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Era así de difícil, era la situación que Jesús vivió. Ahora, esa angustia, esa tristeza que Jesús estaba viviendo esa noche en Getsemaní, esa tristeza la debimos llevar nosotros. Ese era nuestro castigo. Eso lo merecíamos nosotros, porque éramos los que habíamos fallado
en nuestra relación con Dios. Éramos merecedor de sufrir esa angustia, de ser traspasado de esa tristeza, de tener esa carga tan pesada en ese momento, porque éramos nosotros los transgresores. Jesús no era el transgresor. Jesús no fue el que falló a su Padre. Fuimos nosotros los que nos apartamos de Dios y merecíamos ese castigo, ese dolor y esa tristeza y esa angustia que Jesús estaba viviendo esa noche. Pero Él la tomó para sí, como si fuera Él el que la había tomado. Pero Él entonces sufrió esa angustia por mí, sufrió esa angustia por cada uno de nosotros, por lo que le dije al principio en la introducción, por un sencillo sentimiento, pero poderosísimo, que fue el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que sufriera tristeza y angustia, y no solamente eso, sino la muerte física después, por causa mía, para que yo fuera redimido de esa tristeza y de esa angustia. Así que esa noche de tristeza y angustia ya no nos pertenece a nosotros, porque Cristo la sufrió por mí. Cristo sufrió tristeza y angustia por mí, ya no me pertenece. Esa no es mi angustia, porque Él cambió esa tristeza, esa angustia en gozo, en alegría. Ese lamento lo cambió en gozo, en alegría. Esa situación de tristeza y de aflicción que yo vivía, ya no la vivo yo porque Él la llevó. Ahora la pregunta es, ¿por qué sigues sufriendo angustia? ¿Por qué sigues sufriendo? ¿Por qué te angustias en la vida? ¿Por qué te angustias por las situaciones que te pasan? ¿Por qué te angustias por el futuro? Obviamente estamos pasando en una situación difícil, en una situación complicada, estamos viviendo en una situación de incertidumbre, como muchas veces hemos dicho. Pero la pregunta de esta hora, ¿por qué? Jesús ya lo hizo. Jesús ya sufrió tu angustia y tu tristeza. Ya Él la llevó en Getsemaní y en la cruz. Eso fue llevado. Nosotros no tenemos debemos ya estar cargando la tristeza, de cargar la agonía y de cargar la angustia en nosotros, porque Jesús nos hizo libre de eso. En Getsemaní y en la cruz, Cristo nos hizo libre de la tristeza y de la angustia. No debe haber más tristeza y angustia por causa de las situaciones que emocionalmente se pueden afectar. No estoy diciendo que no vamos a tener, que no nos preocupemos, que no vamos a tener alguna dificultad. No, cuando te lleguen esas dificultades, porque te van a llegar, Santiago nos dice que eso nos va a llegar, el libro de Santiago, ¿cierto? Cuando te lleguen eso, tranquilo, descansa en el Señor. Recuerda un pasaje que el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, o sea, Él nos está diciendo que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener tristeza, que vamos a tener algunas situaciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo, yo he vencido esas aflicciones, yo he vencido esa angustia, yo he vencido en Getsemaní y en la cruz, me llevé la tristeza y la angustia que tú llevabas, ya no, ya eres libre de eso. Así que esta noche la invitación es, la angustia y la tristeza no pueden ser nuestro pan diario, no pueden ser nuestra lastre, no pueden ser nuestra carga, no pueden ser las cosas que cada rato nos llevan a la ruina y a tomar pastillas porque no tengo otra opción. La opción sí la tienes, la opción la tienes en Jesús, que te hizo libre de eso. Ahora, también tenemos que hacernos una pregunta. La tristeza que Jesús sufrió por causa de las personas que lo iban a maltratar, los judíos, los soldados romanos. Ahora bien, ¿no será que nosotros seguimos también con nuestras acciones, con nuestra dureza de corazón, con nuestra poca atención a su llamado de volvernos a Él, produciéndole tristeza? ¿Acaso nuestras acciones también no siguen produciendo tristeza y agonía y angustia a Dios desde los cielos, viendo cómo sus hijos, como nosotros, nos vamos detrás de otras cosas, detrás de situaciones, detrás de cosas que no van a llenar el vacío que hay en nosotros? ¿Cuánta tristeza no le producimos a Dios a diario por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de hablar inclusive? ¿Cuánta tristeza y angustia no seguimos produciéndole a Dios? Nosotros a veces cuando vemos esta película de la crucifixión de Jesús y de todos estos asuntos, ahora en Semana Santa están allí,
y la última, que es La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, decimos, uy, no, estos romanos tan violentos, estos judíos tan perversos, ¿cómo es que maltratan a Jesús de esa forma cuando les hizo milagro, cuando una cosa? Pero creo que debemos quedarnos callados, porque muchas veces nuestras acciones, nuestras mentiras, nuestra falta de búsqueda, nuestra lejanía de Dios, nuestra hipocresía, inclusive nuestra religiosidad, porque creemos que Dios es una religión y Dios no es una religión. Es relación, es relacionarnos con Él, es reconciliarnos con el Padre. Así que muchas veces, cada vez que nos alejamos de Dios, cada vez que nos vamos y los maltratamos con nuestras acciones, con nuestra forma de hacer, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vivir, le estamos azotando al Señor, le estamos produciendo angustia, le estamos produciendo tristeza en su corazón. Así que esta noche yo te digo dos cosas. Primero, para de producir tristeza, de producir dolor y angustia al Señor con tus acciones o con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir, pero también para el sufrimiento y la tristeza que llevas, que cargas, porque ya el Señor Jesús te hizo libre de ella en la cruz y en el Getsemaní. Así que esta noche la invitación es para que vuelvas, para que mires al que se llenó de angustia y de tristeza por ti, al que lo dio todo para que tú fueras libre de eso, pero también para que no le produjera más tristeza y dolor por tus acciones. ¿Qué tal si allí donde tú estás haces una oración diciéndole al Señor: Señor, perdóname porque yo he vivido produciendo tristeza en ti? Porque mi vida ha sido una vida llena de acciones que te han entristecido y angustiado. Y perdóname porque no me he dado cuenta que seguía llevando una carga que tú hace rato me la habías tomado y me la habías llevado.